Mi bienvenida en Negocios en Telemedellín para José Holmer Torres, presidente de Valores Integrados. A José Holmer le pusimos una tarea, sabemos que la cumplimos bien, que era José Holmer, determinar cuáles son esos 10 puntos claves que se deben tener en cuenta a la hora de hablar en público para hacerlo de una manera muy exitosa. ¿Cómo está? Pues muchas gracias por invitarme a tu programa, Juan Carlos. A ver, una de las cosas que yo le digo a las personas que quieren aprender a hablar en público es que cuando vayan a hablar, hablen de algo que tengan total conocimiento, que gracias a sus años de experiencia se hayan ganado el derecho a hablar. Pueden hablar de cosas que le apasionen, como por ejemplo sus estudios, sus hobbies, temas que hayan ellos realizado, temas laborales, incluso sociales, pero las mejores charlas son las que salen del corazón. Cuando uno habla en público, no solamente uno debe tener total conocimiento, sino prepararse muy bien antes de hablar en público. José Holmer, uno a veces ve conferencias que cuando termina, uno dice, ve mucho contenido, pero como que la presentación fue aburrida, le faltó pasión, emoción, impacto. ¿Eso cómo se logra? Primero, hay varias recomendaciones. Lo primero es ser uno mismo, no fingir o pretender ser alguien que no es. Segundo, no leer nunca en público, porque uno se da cuenta cuando una persona está leyendo en público. Suena robotizado, mecanizado, como muy aprendido de memoria, como si fuera un libreto. Otra técnica para que la gente no se aburra es hablar con pasión, hablar con el corazón. Las mejores charlas son las que salen del corazón. Hablar también de lo que le interesa a la gente, no lo que le interese tanto a uno. Obviamente uno habla de las cosas que le apasionan, pero también analizar quién es la audiencia, qué es lo que le interesa a ellos, qué expectativas tienen ellos, y de esa forma uno transmitir esos conocimientos. Y a la vez también retroalimentarse. Las mejores charlas también son cuando las personas interactúan con el orador. Y de esa forma no solamente la gente aprende del orador, sino también aprende de la audiencia. José Holmer, yo creo que al momento de la preparación hay como un manejo de ritmos, porque bueno, hay momentos en donde digamos que se aplana, pero usted en determinado momento hay una anécdota, hasta un chiste, un apunte, un buen video que hacen que la charla sea amena. Una de las cosas más importantes en la oratoria profesional es utilizar el buen humor. La letra con sangre no entra. Uno no puede como orador intimidar, burlarse, llamar la atención en público. Muchos oradores, docentes, catedráticos universitarios normalmente ven a un estudiante distraído y le dicen, oiga, y usted dígame, ¿qué estaba diciendo? ¿O usted qué opina? Y realmente lo que está haciendo es haciendo que los compañeros se burlen de él, ridiculizando a esa persona y haciéndolo sentir mal. No, las preguntas deben de ser abiertas al público para que la gente se interese más y esté atento de lo que está diciendo el orador. Una de las cosas también que recomiendo para hablar en público es que las charlas no solamente sean amenas, sino que hablen de anécdotas, analogías o experiencias, porque es la mejor forma de enseñar. El ejemplo no es una de las mejores formas, yo creo que es una de las únicas formas de enseñar. José Holmer, la presentación me parece que también es muy clave, porque es que uno a veces ve un fondo blanco con unas letras negras, entonces no es agradable desde el punto de vista visual. Entonces uno diría, bueno, hoy en día las presentaciones tienen que ser estéticas, digamos que sin estar recargadas, pero que tengan su toque bonito. Muy importante esto que estás diciendo, Juan Carlos, porque normalmente una presentación en PowerPoint o cualquier tipo de presentación, sea también en video o en flash, debe de ser armoniosa, debe ser agradable a la vista, que no esté sobre recargada de mucha escritura, y no es para leer en público, es una ayuda, pero no es para pararse allí y empezar a leer lo que están en las presentaciones audiovisuales. Es solamente un complemento. José Holmer, hay dos claves, dos momentos que son definitivos en una conferencia, que son el arranque y el cierre, o sea, y ambos tienen que ser muy impactantes. ¿Qué consejos tiene frente a esos dos momentos? Una de las cosas que también recomendamos es, primero empiece con impacto. El impacto es fundamental, que la gente diga, wow, que genere expectativa, que la gente diga, aquí va a pasar algo muy interesante, voy a aprender mucho de esto. Pero más importante que el principio es el final, cómo termina, cómo la gente sale de esa charla. La idea es que un buen orador debe tener la habilidad de permitir que las personas que asistan a sus conferencias o charlas, la gente pueda poner en práctica inmediatamente lo que aprendieron. Una charla, una conferencia debe ser dinámica, altamente efectiva y que llegue a la mente y al corazón de las personas. José Holmer, el manejo del auditorio.
auditorio, porque uno a veces ve el expositor que se queda estático, quietecito, pero a veces ve uno que son dinámicos, entonces en su expresión corporal se nota esa pasión de la que usted hablaba, se mueven por todo lado, interactúan con el público, eso es fundamental. Para eso hay 5 herramientas de comunicación básicas para hablar en público. Primero los ojos, segundo los gestos, tercero la palabra, cuarto el cuerpo y quinto las manos. Los ojos le permite controlar el auditorio, que la gente esté pendiente de lo que uno está diciendo. El hecho de mirar a las personas, la gente percibe que uno le está dando importancia a las personas. Los gestos, dicen que un gesto vale más que 1000 palabras. O sea, es importante lo que dice, pero más importante aún el gesto, que sea coherente. El cuerpo, el manejo de los espacios, los movimientos. Es usted quien controla el cuerpo cuando habla en público, no que el cuerpo lo maneja uno. Hay gente que empieza a bailar cuando sale a hablar en público, empieza a caminar incoherentemente o a colocar malas posturas. La postura corporal debe ser recta, el cuerpo erguido, la columna vertebral recta, erguida, el mentón hacia arriba y hablar con elegancia. Las manos deben de estar sueltas, nunca quedarse con el marcador en las manos porque es un distractor, nunca hablar con las manos en el bolsillo porque también es un freno a la comunicación. José Holmer, hay algunos temas que uno dice, bueno, se prestan para mucha controversia, son polémicos, entonces uno diría, bueno, un buen expositor debe evitar meterse en esos terrenos movedizos porque con una buena charla de pronto le puede resultar contraproducente hacer un comentario, me imagino, de política pues y de otros terrenos que no se deberían tocar. No deben de hablar de religión, sí, política, sexo, que es hincha o fanático de un equipo deportivo. Hay que evitar todo tipo de temas que pueda generar polémica en la audiencia. Hay que buscar puntos de apoyo, referencias, por ejemplo, permitir que las personas se presenten, ver qué intereses tienen ellos y enfocar su charla de acuerdo a sus intereses, ajustado también al temario o al tema principal o al objetivo de esa charla. Hoy en día, José Holmer, la tecnología permite muchísimas herramientas. Una de ellas, por ejemplo, que usted tenga como conferencista otro invitado vía Skype. Estoy dando cualquier ejemplo, pero yo diría que hay como un tip suyo ahí. Bueno, apóyese en todo lo que le ofrece el mundo moderno para dictar una conferencia que realmente sea inolvidable, que sea memorable. Es importante saber, primero, contratar bien el conferencista o buscar la persona idónea que tenga la habilidad de decir mucho en pocas palabras. Sí. Los medios de comunicación y la tecnología nos permiten tener contacto con personas al otro lado del mundo, personas que le pueden apoyar en esa presentación. Yo, por ejemplo, dicto conferencias de glamour, etiqueta y protocolo. Entonces siempre busco conferencistas que tengan experiencia, conocimiento, que estén ocupando un cargo tal vez en este tema y hacerle preguntas y permitir que el público también le haga preguntas a esa persona. El Skype es una de las mejores maneras para uno interactuar con otras personas de otro mundo, de otro país, porque es gratis, porque tiene una excelente presentación, sí, visual, y aparte porque permite interactuar. Ejemplos, José Holmer, mundiales de personas que usted diga son excelentes conferencistas y valdría la pena que quienes quieran serlo también muy bien, exitosos para hablar en público, miren sus videos en diferentes plataformas. Mire, una persona que siempre he admirado muchísimo y es porque no es tan dinámico. Yo siempre busco conferencistas dinámicos, que la gente aprenda haciendo, actuando, y es Miguel Ángel Cornejo. Miguel Ángel siempre habla de la excelencia y uno puede estar ahí 2, 3 horas. Él no hace que la gente se mueva, pero todo el mundo está ahí al borde de la silla, a la expectativa de lo que está diciendo. Su carisma, su don de gente, su forma de hablar, sus modales, el manejo del volumen de la voz, la forma en que genera expectativa es espectacular. Otra persona a quien yo admiro muchísimo como orador profesional y que siempre estoy mirando sus videos es Deepak Chopra, que habla de temas tanto espirituales como también metafísicos, pero a la misma vez habla de cosas como, por ejemplo, la forma en que usted debe comportarse como ser humano con los demás. Y hay algo más, no hablo de religión, pero hay alguien que me ha fascinado siempre y es Jesús en la Biblia. Claro. Para mí ha sido el mejor orador y aprender de sus notas, de sus analogías, de sus parábolas, se pueden utilizar en la oratoria sin necesidad de utilizar la religión. Yo le tengo algunos nacionales que a mí me gustan
gustan mucho su conferencia, su forma como da impacto. Primero, obviamente, nuestro invitado, José Holmer Torres, obviamente, conferencistas como Iván Mazo, Jorge Iván Martínez, en muchos temas de ventas, de crecimiento personal, muchos de motivación. Obviamente también Jaime Manzanera, un excelente conferencista nacional, y todos ellos han pasado por acá, los hemos tenido en Negocio en Telemedellín. José Holmer, muchas gracias por estar con nosotros y haber aceptado esta invitación para compartir este tema tan interesante con nuestros televidentes. Como siempre es un placer, Juan Carlos. Gracias por la invitación de nuevo.